Bueno, buenos días a todos. Ahora sí, pues damos inicio oficialmente a nuestro webinar. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema de enorme relevancia para Colombia, que es el decreto 1474 de 2025, por medio del cual se adoptan medidas tributarias. Y bueno, durante este espacio se revisarán sus principales implicaciones, los cambios que introduce, los puntos claves. Y Andrés Cortés, quien es nuestro expositor, pues les contará y desarrollará este decreto con toda su experiencia en el área. Andrés Cortés es el socio internacional líder de Tax and Legal en Forbes Mazars en Colombia, tiene 23 años de experiencia, es abogado y especialista en Derecho Tributario con un MBA en el INALDE Business School. Entonces, bueno, Andrés, muchas gracias por el espacio y te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Paula, por la introducción. Gracias a todos por esta asistencia a este evento virtual. Em, yo creo que el tema que vamos a abordar hoy es de importante relevancia para entender las circunstancias políticas un poco, pero también las circunstancias económicas que se van a venir a continuación. Circunstancias que son muy relevantes porque desde alguna perspectiva existen características que van a agravar nuestra situación tributaria y hay otras que la van a solucionar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Y me voy a permitir poner mi puntero en este momento. Lo que vamos a ver hoy es, vamos a entender el contexto de esta declaratoria del estado de excepción, vamos a hablar de este decreto de medidas cautelares, de medidas tributarias, perdón, y vamos a entender cuál es nuestra posición en lo que tiene que ver con la vigencia y con la posibilidad de que este decreto se caiga. ¿Listo? Vamos a hablar posteriormente de las modificaciones o adiciones que se hacen en materia del impuesto sobre las ventas. Vamos a hablar del impuesto al patrimonio. Vamos a mirar la tarifa del impuesto sobre la renta para el sector financiero. Pasaremos al tema del impuesto de estabilidad fiscal y la limitación de la deducción en regalías. Cerraremos con las modificaciones realizadas al impuesto al consumo y lo más importante, creo yo, que es una oportunidad de oro que tenemos acá, que son los alivios tributarios y el impuesto a normalización tributaria. Las preguntas que ustedes tengan las pueden ir haciendo, por favor, en el chat. Y la idea es que Paula nos va a colaborar en la medida que vayamos avanzando en la presentación en transmitirnos estas preguntas importantes para poderlas modular dentro del contexto. El material de esta presentación se les hará llegar, por supuesto, a ustedes al mail de inscripción a este evento. Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Entonces, procedamos. Hablemos de la declaratoria del estados de excepción y medidas tributarias. A ver, esto empezó, esto es como un cuento de hadas, de esos donde realmente las cosas no vienen funcionando bien, pero partiendo de este cuento, a mí me gusta hacer el ejercicio. Imagínense que el gerente general de una compañía se acerca a los accionistas y les dice, oiga, se nos metieron los ladrones. ¿Y por qué se nos metieron ladrones? No, porque es que se me olvidó, o mejor, tomé la decisión de no pagar la empresa de vigilancia. Ah, carajo, sí, pero además hay un tema. Tomé la decisión de no pagar la salud y la pensión de los trabajadores. Y caso tenemos un problema porque estamos a punto de que los trabajadores nos demanden y en estricto sentido tenemos un par de esos bastante enfermos. Por el otro lado, el personaje dice, oiga, ¿sabe qué? También se me olvidó pagar las materias primas. Y sin materias primas, pues no podemos sacar el producto final y pues estamos fregados, no tenemos cómo generar ingreso. Y pues lo que básicamente necesito es una inyección de capital de parte de ustedes para que por favor me ayuden a solventar todos estos gastos que eran necesarios, que debía haberlos cubierto, pero no los cubrí. Y ahora en la proyección del presupuesto del 2026, pues necesito plata. Entonces, si no es a través de una inyección de capital de ustedes, me toca con endeudamiento. Pero ¿saben qué? Inclusive con la inyección de capital me voy a endeudar.
Entonces, ese es el problema que tenemos a nivel de parangón entre la gerencia de una compañía y la administración fiscal del país. Tenemos un presupuesto que estaba absolutamente desfinanciado. Noticias del periódico de ayer, desfinanciado, reforma tributaria no aprobada por el Congreso por no tener la fuerza política del gobierno y pues pasamos a tener unos decretos que en atención a la grave, a la grave crisis fiscal y social pues que tenemos en este país, pues el gobierno toma unas medidas que son temporales. Y esto es lo primero que tenemos que observar. Este es un decreto de emergencia económica que tiene una vigencia de 30 días y se toma unas medidas fiscales, ¿m?, que van a durar un año. Entonces lo primero que uno dice es, oiga, Andrés, ¿es posible que se tome un estado de excepción de un mes, pero que se adopte unas medidas fiscales de un año? Ay, ¿no hay algo inconstitucional? ¿Cómo es posible que? Claro, el mes de estado de excepción es para tomar esas medidas, lo cual nos hace suponer, y de acuerdo a los antecedentes que hemos tenido en el pasado, analizados por la Corte Constitucional, que pueden existir medidas que van más allá, perdón, del propio estado de excepción. Nos pasó con las tarifas del impuesto de timbre, que por fortuna dejaron de estar vigentes a 31 de diciembre, pero que se extendieron más allá del estado de excepción anterior. Entonces, digamos, si la esperanza está en que esto se caiga por la temporalidad del decreto, mis comentarios y mi esperanza no está enfocada en ese sentido. Oiga, por ahí vimos en redes sociales y vimos en los distintos temas que los ministros que firmaron el decreto de estado de excepción, dos de esos ministros, una estaba en una interinidad y el otro estaba cuestionado o relevado de su cargo por parte de las autoridades judiciales. Entonces, en ese orden de ideas, el decreto que cuenta con la firma de estos dos personajes es válido y yo creo que por temas de forma uno sí pudiera creer que estos asuntos pueden no superar el examen que haga la Corte Constitucional. Y en ese orden de ideas uno dice, pues bueno, por ahí podría estar una esperanza, pero también sabemos que la Corte Constitucional es consciente que si el dinero proveniente de estas normas tributarias temporales, es posible que la crisis sea mayor. Entonces, yo creo que la formalidad es un camino, pero también creo que la Corte Constitucional sabe que la crisis puede ser amplia y no estoy diciendo cuál debiera ser la solución de la Corte. Para mí la formalidad es suficiente, pero también me pongo en los zapatos de los magistrados de la Corte Constitucional que nos dicen, pues hombre, voy a generar más crisis de la que ya generó el gerente general de nuestra compañía. Complicado, complicado. Entonces digamos, hay un criterio de alguna manera subjetivo en esa decisión. Otro tema que nos pone sobre la duda es, oiga, ¿sabe? Es que esto salió en un decreto del 22 de diciembre, el diario oficial supuestamente es del 29 de diciembre, pero la pregunta es, ¿estaba dispuesto al público el 29 de diciembre? ¿Estaba subido a una página web? ¿Estaba de alguna manera impreso ya para que cualquier persona que llegara a la imprenta nacional pudiera acceder al diario oficial? Porque acuérdense que la norma constitucional y todos los temas que regulan la expedición de este tipo de normas dicen la publicidad a través del diario oficial es lo más relevante. Pues bueno, tengan presente que aquí tenemos unos antecedentes gravísimos por parte de tanto de la Corte como de ciertas autoridades que en ocasiones anteriores han validado la existencia física o electrónica del diario oficial con posterioridad al 31 de diciembre. Entonces aquí, ¿qué es lo que lo que pudiéramos esperar? Lo que podemos esperar es que así como la ley 17, 16, sí, 1712 del año 2012, que fue la reforma en particular, perdón, 1607, ya me acordé el número, 1607 del 2012, pues la Corte sacó una teoría que a ningún abogado de este país le habían enseñado, que se llamaba el animus legislatoris, y es que en ese momento el ánimo de la legislación o del legislador lo que buscaba era que esto empezara a regir el 1 de diciembre. Y si por temas de trámite formales este tema no empezó a regir el 1 de enero, pues entonces no le vamos a echar la culpa al legislador, sino vamos a imputarle esto a fallas técnicas de la administración, pero eso no quiere decir que de ninguna manera
la ausencia del diario oficial pudiera viciar este asunto. Lo mismo pasó con un par de decretos en el pasado y con la ley 1819. Entonces, por ese lado tampoco es. Entonces uno pudiera decir, ¿sabe qué? De pronto este decreto sí tiene vocación de quedarse. Pero además, no lo miremos del todo malo. Aquí hay unos alivios muy interesantes que los vamos a ver más adelante. Y esos alivios, si se nos caen, pues estaríamos cerrando la ventana para todos aquellos que tenemos algún tipo de conflicto fiscal, que tenemos algún tipo de discusión, algún tipo de declaración pendiente por corregir, pues que no podamos acceder a esos beneficios. Entonces, eh, hay que verle el vaso medio lleno. El vaso medio vacío, por supuesto, está a nivel del impuesto al patrimonio. El vaso medio vacío está a nivel del impuesto al consumo, el del IVA sobre ciertos tipos de cosas, pero también podemos verlo como un vaso medio vacío en el tema de la no deducibilidad de las regalías. Y cuando lleguemos a ese punto lo vamos a discutir porque creo que eso es un aspecto bastante relevante. ¿Qué vemos en general en este punto? Oiga, pues sí, tenemos bajo el estado de excepción, tengo una facultad de expedir decretos legislativos que pueden crear o modificar y establecer tributos de carácter transitorio que tiendan a subsanar o sanear esa crisis fiscal y social. Y obviamente lo que no puede pasar es que no puedo suspender derechos humanos ni libertades fundamentales, tengo que cumplir con los requisitos de conexidad del estado de excepción y, por supuesto, debo estar directamente ligado a subsanar estos temas del Estado. Entonces, yo creo que de alguna manera esta excepcionalidad y este decreto podrían tener vocación de pasar un examen de constitucionalidad. Pudiera ponerme más papista y llenarlos a ustedes de ilusiones y decirles, ah, no, es que esto es injusto. Sí, claro, es injusto. Ah, la manera como el gerente general de la compañía manejó esto, pues es una responsabilidad imputable a él. Sí, totalmente de acuerdo. Pero más allá de las circunstancias, tenemos temas de seguridad, tenemos temas de inversión social y tenemos temas de... de presupuesto que no fueron cubiertos por el gobierno y ahora tenemos que salir a solventarlos. Así que, digamos, bajo estas condiciones vamos dando. Empecemos entonces con las modificaciones. Las modificaciones empiezan con el impuesto sobre las ventas y más exactamente sobre el IVA. ¿Qué estamos viendo? El IVA, digamos, como ustedes lo saben, se genera por diferentes hechos generadores, pero últimamente la tendencia a que existan consumos a través de Internet, pues es algo evidente y es algo que para los gobiernos, y me refiero no solo al nacional, sino a los diferentes gobiernos, pues están tendiendo a grabar, oiga, hay una economía digital y esa economía digital hace que eventualmente las cosas se puedan estar escapando o los impuestos se puedan estar escapando vía ese comercio digital, sobre todo por el control. Y también asimismo, como ocurre en esas economías digitales, también es importante entender que hay nichos que el gobierno no ha atacado y que hay nichos que vienen creciendo. Y este es el tema de los juegos de suerte y azar. Los juegos de suerte y azar por internet, lo vemos, nada más nuestra liga de fútbol tiene el nombre de una casa de apuestas online y en ese orden de ideas, pues estamos viendo que se ha masificado y yo he visto desde hace unos buenos años, hace unos 10 años aproximadamente, que personas de la oficina, abogados, decían, hoy es el partido de Millonarios Santa Fe, le voy a invertir 10.000 pesos a esto y voy a apostar en contra de todos porque si apuesto 10.000 tengo la posibilidad de ganarme 300.000 pesos. ¿Sí? Y digamos, 10.000 pesos no es una gran inversión, pero la ganancia sí resultaría ser interesante. Y esto se ha tendido a masificarse, un poco el dinero fácil, un poco el azar, un poco la incertidumbre de estos asuntos, pero esto ya está pues al pedir de boca. Y ese nicho de negocio pues resulta bastante relevante para los estados poderlos atacar. Y es ahí como se establece que los decretos, perdón, los juegos de suerte y azar van a estar grabados con IVA a la tarifa general del 19% cuando estos son operados exclusivamente por Internet. Ya miraremos son las medidas de control, ¿no? Porque yo estoy bastante curioso sobre qué pasa si un noruego
quiere apostar en el partido de Bucaramanga contra Alianza Petrolera a través de una plataforma de Internet ubicada en Israel. Que el Estado pueda llegar a controlar eso desde esa perspectiva, pues va a ser bastante complejo. Claramente donde vamos a encontrar una, sí, un tema para grabar de una manera más evidente es cuando haya un consumidor local, cuando la plataforma sea local. Y en ese orden de ideas, el control que puede ejercer la administración puede ser aún mayor. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la base gravable? Pues la base gravable va a ser el 100% del ingreso bruto del juego. Eso quiere decir que, para el ejemplo que dio ahorita el abogado, el ingeniero, la persona de servicios administrativos que quiera invertir esos 10.000 pesos, pues antes estaba apostando 10.000 pesos full al ingreso, ahora va a ser 10.000 pesos incluido IVA. O puede que la misma plataforma le diga, oye, son 10.000, pero con el IVA pues serán 11.900. ¿Listo? Entonces, es importante saber que sí, el afectado finalmente va a ser el consumidor final en su consumo, pero obviamente el responsable va a ser esta plataforma que trabaje. Ahora, aplica para las operaciones realizadas desde Colombia o desde el exterior cuando el juego se explota en el territorio nacional. ¿Y qué es explotar el juego en el territorio nacional? Pues que ocurra sobre mecanismos de apuestas acá en Colombia. Los operadores son responsables del impuesto, pero hay que mirar cómo se van a controlar esos operadores. ¿Listo? Y eso es parte de las siguientes regulaciones que debe sacar la administración tributaria en este punto. La base gravable será entonces el ingreso bruto del juego y será, oiga, usted toma el total de la apuesta menos los premios pagados en el bimestre, multiplique eso por el 19% y eso será a cargo, el impuesto a cargo del contribuyente. Entonces, el contribuyente ya sabemos que va a ser el operador, pero se le trasladará vía precio seguramente al consumidor. También pasamos un poco a los licores, vinos, aperitivos y similares. ¿Listo? Durante todo este año, estos licores, vinos, aperitivos y similares van a estar grabados con el IVA al 19%. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a ser grabado no como impuesto al consumo, sino como un IVA en la venta. Sí, oiga, Andrés, y en la importación también. Es decir, vamos a tener un impuesto sobre estos aspectos. Fíjense que si ustedes lo van analizando hasta ahora, lo que pretende la administración es apoyarse en los vicios de las personas para generar un mayor recaudo de impuestos sobre las ventas. ¿Listo? Había una tarifa diferencial del 5% prevista en el numeral 2 para vinos, aperitivos y licores. En este caso, esa tarifa diferencial se elimina y todo va a quedar grabado al 19%. Y obviamente, como los departamentos se venían beneficiando de este aspecto, pues 5 puntos de ese IVA recaudado seguirá siendo dedicado a los departamentos en lo que respecta a este IVA. ¿Listo? Oiga, ¿estas medidas son igualmente temporales? Sí, son temporales, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2026, únicamente durante este año, y pues dependeremos si efectivamente la Corte Constitucional tumba esto. Ahora, la Corte podría llegar a tumbar, ya no lo miremos en la generalidad como lo hablábamos en la diapositiva anterior, sino miremoslo en las medidas adoptadas, particularmente en IVA. Estas medidas de IVA están de alguna manera viciadas, contemplan algo, la verdad no lo vemos y creemos que esta normativa como normativa podría superar el control constitucional. ¿Listo? Hablando también de IVA, pasemos en el tema del control o al mejor a las importaciones bajo el tema de importación bajo vía postal. Todos sabemos que compramos por Temu, por Amazon, por Alibaba y lo que recibimos acá, pues pudiera llegar a tener IVA al momento de su importación. Entonces, ¿qué es lo que no, a nosotros nos están diciendo? Pues hombre, si usted está importando antes de este decreto, si usted traía un paquete de $200, es decir, algo similar a 742.000 pesos, pues usted en estricto sentido podría estar grabado con IVA sobre ese rubro, sobre lo que excediera esos 742.000 pesos. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, y estoy hablando del pasado, si yo traía algo de 1.500.000,
pues como el IVA aplicaba sobre todo lo que excediera 742.000 pesos, para el caso del ejemplo, el exceso sería 757.000 pesos, a eso le aplicaba un IVA del 19% al momento de la importación y tendría que salir a pagar 143.000 pesos. ¿Cómo lo pagaba? Lo pagaba a través del courier, quien me preguntaba el valor de la mercancía objeto de importación y me cobraba ese IVA en mi momento de su declaración. Ahora, con esta norma, lo que me están diciendo es, oiga, mire, ¿sabe qué? Solo los primeros $50 van a estar exonerados de IVA y va usted a pagar a partir del exceso un IVA del 19%. En el mismo ejemplo, trayendo un envío de 1.500.000, pues en estricto sentido vamos a tener un impacto mucho mayor, donde vamos a pasar a pagar 249.000 pesos, teniendo en cuenta que la parte exonerada es menor y es de 185.000 pesos. Entonces aumenta casi un 57% para el caso de nuestro ejemplo. Importante aquí ver es, oiga, ¿y quién está afectado entonces? No, pues las personas que importan y suelen comprar las cosas a través de este sistema de courier y traerlo de esa manera. O que todavía funcionan a la antigüita y traen un buzón virtual y el buzón virtual a través de las empresas de courier lo traen a Colombia. Eso puede pasar, sobre todo en países donde todavía no tenemos una interacción directa. También se van a ver afectados los comerciantes que traen las cosas de acuerdo o traen los productos también por courier, que es posible, pero que los traen a demanda. Entonces ahí podríamos tener un impacto en ese tipo de negocios. ¿Listo? Trasladable totalmente al consumidor final. Entonces esto lo que hace es que el consumidor final bien se ve afectado o que nacional compra nacional como se trató de hacer por allá en la crisis de 1998. ¿Listo? No traigan tanto importado porque esto les va a salir más caro desde el punto de vista del courier. ¿Listo? Siguiendo con los temas, no sé, Pau, si tenemos preguntas hasta ahora en materia de IVA o en los temas vistos. Si no, avanzaríamos con el impuesto al patrimonio. Creo que no tenemos preguntas. Entonces, avancemos con el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, como todos lo sabemos, es uno de esos impuestos temporales que efectivamente se han venido quedando y que desde hace muchos años ha mutado. Por allá surgió en el año 2006 con la 1116, oh, perdón, 1100, fue temporal igualmente, luego se levantó, luego vino como el impuesto a la riqueza, que porque la riqueza era diferente al patrimonio, se volvió a salir nuevamente el impuesto a la riqueza, volvió el impuesto al patrimonio, se fue, volvió y ahora lo tenemos con... No porque se haya ido, sino porque están disminuyendo la base de cálculo para la base gravable. Entonces, antes y hasta el año gravable 2025, 72.000 VTs de patrimonio no me generaban a mí ningún tipo de impuesto. Ahora, con ocasión de este decreto, a partir de las 40.000 VTs de patrimonio, voy a tener una tarifa de impuesto al patrimonio. Fíjense también que tengo unas tarifas diferenciales. Antes tenía tres tarifas, el 0,5, el 1% y el 1,5, y ahora voy con el 0,5, el 1%, el 2%, el 3% y hasta el 5% de impuestos, lo cual hace gravoso el impuesto al patrimonio, muy, muy gravoso. Para aquellas personas que tiene un impuesto de 2.000, 3.000, 4.000 millones, claro que va a haber un impacto, pero ese impacto no es gigante, pero para aquellos contribuyentes que efectivamente tengan un patrimonio importantísimo, ¿sí? Por activos fijos, pues hombre, aquí vamos a tener un impacto fuerte, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces pasamos a estar grabados con tarifas muy altas y al tener esas tarifas muy altas, pues vamos a tener el mayor impacto de la reforma tributaria. Vamos a Aquí ver nos el umbral. preguntan, Andrés, pues dice que si el patrimonio aplica para personas jurídicas, pues, tal vez sin nombres los contribuyentes del impuesto Sí, al ya, patrimonio. ya, ya vamos para eso. Entonces, lo primero que quiero que vean es el impacto.
ese impacto lo vamos a ver, quiero que lo veamos desde dos perspectivas. Si yo tengo un patrimonio bruto de 94.000 VTs, hoy 4.900 millones de pesos, y a este le imputo deudas de 1.200 millones de pesos, ¿m? Y tengo una casa de habitación, ¿sí? Donde me puedo sacar básicamente hasta 12.000 VTs, voy a tener al final una base gravable de 3.900 millones de pesos. Y en ese caso, antes de esta reforma, yo no tenía impuesto. Ese mismo escenario, el escenario exactamente idéntico, si yo tengo un patrimonio bruto de 4.900, tengo deudas de 1.200 millones de pesos, y me puedo descontar la casa de habitación, ese mismo patrimonio líquido de 3.099 millones de pesos va a salir a pagar un impuesto de 5 millones de pesos. Uno dice, oiga, pero entre un patrimonio líquido de 3.900, perdón, entre 3.099 millones de pesos, pues pagar 5 millones de pesos no está grave. A ver, no es el presupuesto del posconflicto, ¿sí? Y bajo este entendido, uno pudiera decir exactamente, no es tan grave en estos patrimonios que realmente están cercanos al $1.000.000, que por supuesto construir $1.000.000 es complejo, ¿vale? Y en ese orden de ideas sí pasa a ser muy gravoso. Digo, no pasa a ser tan gravoso, pero veamos un escenario también diferencial. Permítame acá un segundo que tengo un delay acá. Un segundo, tengo un... Ya, perdón. Estaba sonando acá una ventana abierta y me estaba afectando. Listo. Sigamos. Pensemos en estos patrimonios que son amplios, ¿sí? Que son cercanos a las 2.000, a los 2.900.000 UTS, es decir, 151.000 millones de pesos. Claro, estos patrimonios brutos pueden tener deuda, una deuda de 50.000 millones de pesos. Pensemos que tenemos una casa de habitación igual, no importa el costo de la casa de habitación, al final del día uno puede sacarse las mismas 12.000 VTs y yo tengo un patrimonio líquido de 100.000 millones de pesos. Estos personajes antes, antes, pues podrían tener un impuesto cercano a los 1.400 millones de pesos. Ahora, este mismo patrimonio, con las mismas deudas, con el mismo tema de la causa de habitación, llega un patrimonio líquido de 100.000, podríamos tener un impuesto, en este caso, de 2.800 millones de pesos. Es decir, cerca de 53.000 VTs. Lo que quiere decir que estos patrimonios grandes sí pueden tener un impacto casi que del doble del que tenían antes. Entonces, fíjense que en la medida en que el patrimonio va creciendo y va aumentando, pues es complejo. Ahora, lo que yo les quiero decir a ustedes es, este tema en personas naturales es viable, deben existir 3 o 4 personas en el país con un patrimonio alocado a nivel de persona natural así, pero ¿le aplica también a las jurídicas? Sí, por supuesto que le aplica también a las jurídicas, y en ese orden de ideas es donde tenemos que entrar a mirar, oiga, espérese un momento. Si yo soy una de estas compañías que tiene unos activos fijos amplios, que tiene efectivamente una operatividad amplia y que mi patrimonio líquido puede estar por encima de los 100.000 millones de pesos, porque tengo locales comerciales, porque tengo diferentes aspectos de inversión, esto significa que voy a salir a pagar todo este dinero en materia de impuesto al patrimonio y la respuesta es sí. Oiga, Andrés, pero es que una compañía no tiene casa de habitación. He ahí el tema, ¿sí? No todas las depuraciones de la base gravable del impuesto al patrimonio le aplican a las jurídicas y es por eso que se hace relevante entender que el impuesto al patrimonio sí puede tener un impacto amplio en aquellas compañías con patrimonios complejos. ¿Listo? Ese sería el aspecto del impuesto al patrimonio relevante para revisar. No sé si haya más preguntas, Paula, desde esta perspectiva. Sí, acá dice.
María Camila, la Corte podría concluir que la medida es confiscatoria, sobre todo para personas con altos patrimonios. Es una buena pregunta, porque las medidas confiscatorias parten del hecho donde el patrimonio se deteriora tanto que estoy llevando a la persona a que lo pierda todo. Aquí, básicamente, si yo analizo nuestro ejemplo, en un patrimonio líquido de 101.000 millones de pesos, donde yo le quito el 2,8, básicamente le estoy quitando el 3% al patrimonio. Uno pudiera decir, ¿sabe qué? En proporcionalidad, yo no estoy incurriendo en un acto confiscatorio bajo el entendido que usted sigue con el 99, perdón, 97% de su patrimonio líquido. Pero hay que ver espérame un segundo, ¿cuánto creció mi patrimonio de un año a otro? Si mi patrimonio era 100.000 el año pasado y este año creció a 101.000 y resulta que el crecimiento que tuvo mi patrimonio se ve grabado por 2.800 millones de pesos, tal vez uno está diciendo, oiga, esto no es confiscatorio desde la generalidad, pero sí puede llegar a ser confiscatorio desde el crecimiento patrimonial. O sea, me están quitando más de lo que yo crecí y uno pudiera entender que efectivamente sí pudiera tener una medida o un impacto confiscatorio desde el crecimiento patrimonial, no desde la totalidad. Ahora, ¿es proporcional que mi patrimonio crezca a 1.000 millones y me quiten 3.000? No. La pregunta es si efectivamente estamos viendo que el crecimiento del patrimonio o la tarifa del patrimonio que me corresponde, si mi patrimonio no hubiese crecido, también se está volviendo confiscatoria. El análisis puede ser desde muchas medidas complejo y yo creo que pudiéramos tener argumentos de lado y lado para decir que lo es y que no lo es. Pero yo creo que un patrimonio con este volumen, en el caso de nuestro ejemplo, para que crezca 1.000 millones de pesos o que crezca un 2 o 3%, es complejo. Y por ende, si a nivel de tarifa me están quitando el crecimiento patrimonial, podríamos tener un impacto casi que confiscatorio desde la perspectiva del crecimiento. No sé si haya más preguntas. Pues Andrea tiene o sea, se repite el tema del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, pero pues efectivamente, pues Andrea nos cita la norma que hace referencia a que solamente aplica para las personas naturales y digamos que lo que se modifica son los rangos de pues de aplicación o pues las bases grabables para las personas naturales. Entonces, que digamos que hay como ya tres preguntas relacionadas al mismo tema, entonces para darle claridad al punto a Gracias. todos. Sí, mil disculpas ahí, ese error. Vamos a las modificaciones de renta del impuesto, a las modificaciones del impuesto sobre la renta. Eh, Pasamos a la tarifa de 15 puntos porcentuales del sector financiero. La tarifa de 15 puntos porcentuales del sector financiero, pues hace que el sector financiero ahora pase a tener una tarifa del impuesto sobre la renta del 50%. ¿Listo? Esto hasta el 31 de diciembre del 2026 no es algo muy diferencial a lo que veíamos. Ellos ya tenían una sobretasa del impuesto sobre la renta en particular y en ese orden de ideas, las entidades financieras van a tener ese impacto. Ahora, hay que determinar qué es una entidad financiera, ¿no? Todos pensamos en los bancos, pero también hay que pensar en las fiduciarias, también hay que pensar en otras entidades que pueden estar catalogadas como entidades financieras. Entonces, no solo son bancos, también son entidades de financiamiento vigiladas por la Superintendencia Financiera, entidades que tengan este impacto y obviamente tenemos que realizar y observar cuándo es el cumplimiento de estos asuntos. Esto está aplicado para 30 entidades bancarias que existen a nivel nacional y otras que son catalogadas como entidades financieras en este asunto. Ahora, este asunto de la sobretasa va a tener que irse con un anticipo del 100% de esta sobretasa realizado sobre la renta líquida gravable determinada en el año anterior. Entonces es importante tener en cuenta para las entidades financieras. Ampliación del impuesto de estabilidad fiscal y limitación de la deducción y regalías. Este punto
En este punto lo que tenemos es para la explotación de hidrocarburos y carbón, tenemos una impuesto a esta estabilidad fiscal, perdón un segundo, a esta estabilidad fiscal. Este impuesto, pues lo que busca es un poco de la política del gobierno, mantener una tributación mayor para todo lo que tenga que ver con la gravación a la explotación de recursos naturales. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? Por supuesto, va a ser la primera venta dentro del territorio nacional de hidrocarburos y carbón y la exportación, entendida esta como los negocios que se hacen en el exterior y por supuesto la aceptación involucra la aceptación del embarque de todos estos productos. Ahora, ¿qué es lo que estará grabado? Por supuesto, serán los hidrocarburos y carbón, entendido por esto por la suya, las briquetas, los ovoides, los combustibles, los aceites crudos de petróleo, el mineral bituminoso, todo eso tendrá este impuesto para la estabilidad fiscal. Eso implica que tendrá una tarifa del 1% sobre la base gravable, que es efectivamente el valor que se tiene al momento de la venta y al momento de la exportación, y se causa con la emisión de la factura y con la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque. ¿Listo? Los sujetos pasivos y tarifa, pues será del 1% y los sujetos pasivos son las personas naturales o jurídicas que realicen esta exportación. Entonces, ojo con esto, porque si nosotros tenemos de alguna manera el, el mecanismo de extraer este tipo de productos o exportarlos, aun cuando no seamos extractores, pudiéramos tener en cuenta dentro del modelo financiero que este impuesto nos va a gravar y nos va a afectar la utilidad. Y acordémonos que estos son commodities y los commodities tienden a gravar, o mejor, tienen un precio que no se puede modular mucho y se mueven mucho con los valores de bolsa. Así que esta tarifa del impuesto de estabilidad fiscal podría agravar mucho la rentabilidad para esta actividad económica. Este es un tema sobre la imposibilidad de deducir regalías y creo que este sí no debiera pasar los análisis de constitucionalidad. Estos análisis de constitucionalidad eh, implican que cuando yo involucro dentro de la nueva norma una norma que ya ha sido analizada constitucionalmente y que fue declarada inconstitucional, entramos en este análisis para poder decir usted no puede replicar una norma que ya había sido declarada inconstitucional. Ahora, lo valioso de este tema es que las normas que expide el gobierno se presumen legales y al presumirse legales, en ese orden de ideas van a aplicar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un pronunciamiento por parte de la Corte o inclusive del Consejo de Estado que contemple que esta norma del decreto está incorporando una norma que ya había sido declarada en el pasado como inconstitucional. Y a la luz de eso, pues aquí se abrió un vicio. Y este sería el aspecto más relevante que pudiera ser, que no pudiera pasar el análisis constitucional. Sobre esto seguramente lo que vamos a tener son un volumen de demandas en este aspecto, teniendo en cuenta que, por supuesto, esto no pudiera pasar, pero mientras que la norma esté vigente, pues se tendrá que entender que no es deducible el pago de regalías. Entonces, ¿qué hay que hacer? Oiga, me demoro pagando las regalías y eso puede traer un aspecto también de impacto en el presupuesto a esperas que salga el decreto. Eso, digamos, tiene que analizarse por cada una de las compañías, pero evidentemente esto tiene sanciones eh, muy graves. Ahora, al final del día, la deducibilidad de la regalía se ve dentro del impuesto sobre la renta. Esperemos que de aquí a diciembre esa deducibilidad y ese análisis constitucional se haya dado en particular. Pasemos a las modificaciones del impuesto al consumo. Ahí está una pregunta. Señora. La tarifa del 1% por venta o exportación de hidrocarburos aplica a las estaciones de servicio. ¿Perdón? ¿Me repites ahí Mm, que se te cortó? Perdón. La tarifa del 1% mm,
por venta o exportación de hidrocarburos aplica a las estaciones de servicio? Eh, Miremos acá el tema del hecho generador, ¿sí? El hecho generador dice, constituyen hecho generador del impuesto la primera venta dentro del territorio nacional de hidrocarburos y carbón. Dice la primera venta, ¿sí? Y la exportación. Entonces, lo que hay que decir es, oiga, un momentico, ¿quiénes son los responsables? Las personas naturales que realicen la venta o exportación de bienes grabados. Entonces, uno dice, espérese un momento, yo tengo una estación de servicio que existe hace 15 años. ¿Estaré grabado en ese asunto? Pues espérese y lo analizamos porque creo que hay que determinar efectivamente, y eso hace parte del decreto que tiene que sacar como regulatorio la administración tributaria sobre qué es primera venta, porque si una estación de servicio pues tanquea el primer carro y expide factura, pues ya en estricto sentido, eh, esa sería la única venta grabada, ¿sí? Pero lo que hay que analizar es qué se entiende por primera venta. Si la primera venta se refiere a que es una estación de servicio nueva y realiza la primera venta, uno podría entenderlo, pero aquí hay un vacío desde esa perspectiva y hay que analizarlo. ¿Podrían estar grabadas? Sí, porque son sujetos pasivos, personas naturales o jurídicas que realicen la venta de hidrocarburos. Y entonces uno también tiene que entrar en la definición técnica que es un hidrocarburo. Por supuesto, la gasolina es un hidrocarburo, pues claramente que lo es. Es un carburante derivado del petróleo. ¿Listo? Entonces, está el hecho generador, está el sujeto pasivo, está la posibilidad, pero lo que nos genera la inquietud es la primera venta dentro o desde el territorio nacional de hidrocarburos y la segunda venta y la tercera venta. Entonces, ahí es cuando uno dice, oiga, ¿será que la primera venta es la causación y a partir de ahí tendremos que grabar todas las ventas que tengamos? Creo que esa es la vocación que tiene la norma, pero aquí hay una ausencia de definición clara por parte de la norma que requerirá que efectivamente entre el gobierno a establecerlo. Moviéndonos hacia el impuesto al consumo, pues entonces la tarifa del impuesto al consumo pasa del 8 al 19%, aplicable obviamente a los bienes de lujo. ¿Y qué son los bienes de lujo? ¿Sí? Los bienes de lujo, uno puede entrar a mirar las motocicletas con motor de émbolo, los yates y demás embarcaciones de recreo y deporte, los vehículos automóviles de tipo familiar que estén por encima de 111 millones de pesos. Entonces uno quiere decir, oiga, el impuesto al consumo sobre estos vehículos, pues va a ser la gran mayoría. Yo creo que los nuevos vehículos, y de acuerdo a la tasa de cambio, a las circunstancias económicas, encontrar vehículos que estén por debajo de las 30.000 VTs ya no es tan común. Y creo que por supuesto hay que revisarlo. Oiga, Andrés, pero esto también le aplica a los eléctricos. Los eléctricos tienen una norma especial a la que se pudiera acudir para decir que los eléctricos no tienen este tipo de gravamen. Pero también hay que analizarlo porque los vehículos que estamos grabando acá, dice vehículos automóviles cuyo valor FOB. Entonces uno dice, ¿qué es más especial? ¿La exoneración por ser eléctricos o esta norma que tiene una temporalidad y que está buscando un recaudo desde la perspectiva? ¿Sí? Desde la perspectiva temporal. Entonces, ojo con eso. Tenemos que entrar a analizar si esta importación de vehículos por su valor va a tener ese impuesto al consumo. Y entonces, si yo soy comercializador de vehículos, ese impuesto al consumo también lo tendré que trasladar al beneficiario final. Sí, por supuesto, de eso se trata, es impuesto al consumo, cuando se consume. Entonces, oiga, y la importación, pues en la importación se analizan los impuestos aduaneros, pero no necesariamente tendremos que extraer del impuesto al consumo en la venta final. Entonces, ojo que esto va a tener un tema de impacto hacia el consumidor final. ¿Listo? Oiga, y si son usados, fíjense que aquí lo que nos están diciendo es que quedan grabados los bienes correspondientes a estas partidas arancelarias, pero no los limita la importación y tampoco los limita el uso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, las aeronaves de uso privado, incluidas las no propulsadas y las propulsadas
desembolsadas. No es común, por supuesto, tener este tipo de temas, por eso se habla de un impuesto nacional al consumo para bienes de lujo. Entonces, todos aquellos que querían importar sus motocicletas, deportivas o no, pues tienen que tener en cuenta que en la adquisición de esto van a tener un impuesto al consumo importante. Entonces, también vamos a tener un impuesto al consumo en licores, vinos y aperitivos y similares, que es compatible con lo que veíamos del IVA. No son excluyentes. Entonces, en función del componente específico del grado de alcohol, la tarifa puede ser y va a variar, pasa del 25 al 30%. Y por supuesto, el destino de esto es solventar el vacío del presupuesto general de la nación. ¿Listo? Esto se irá actualizando de acuerdo a, a los, a la información económica que se vaya dando dentro del mismo año grabable, pero vamos a tenerlo presente. ¿Cuáles son los responsables? Pues son los productores, los importadores y distribuidores de este tipo de bienes. ¿Listo? Vamos a tener igualmente una modificación del impuesto al consumo de cigarrillos. Y en ese orden de ideas vamos a tener un incremento desde el consumo del mismo, donde vamos a decir, oiga, ¿sabe qué? Por cajetilla de 20 unidades vamos a tener un gravamen de impuesto al consumo que va a ser superior. Por supuesto, esto desincentiva el consumo y nuevamente estamos grabando los vicios de las personas, pero hay que ver también el impacto que esto puede tener en la economía nacional, en lo que corresponde a las tabacaleras y demás escenarios que proveen este tipo de temas. Pasamos, por ejemplo, de un componente de 4.000 pesos por cajetilla a un componente de 11.000 pesos por cajetilla. Y también pasamos de un componente de 324 pesos por gramo a 891 pesos por gramo en lo que tiene que ver con la picadura. Obviamente tenemos el mismo componente ad valorem, ¿sí? En el precio del venta al público y obviamente también estaremos destinados a cubrir este tema por el tema del presupuesto. Esto estará destinado a cubrir los vacíos del presupuesto y destinados a los temas de salud específicamente. ¿Listo? Vamos a la parte interesante, a la parte aceptable de los alivios tributarios. Entonces, vamos a mirar este primer tema. Hablemos de la reducción transitoria de intereses, moratorios y sanciones. ¿Listo? Eh, Estos intereses y sanciones que tenemos a nivel de reducción, ¿a quién les aplica? Entonces, importante. Son varias las medidas que se toman en este decreto. Este es el primero. Voy a reducirle, señor contribuyente, los intereses moratorios y las sanciones respecto de las deudas tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN al 31 de diciembre del 2025. Entonces uno dice, ok, si yo estoy en mora el 31 de diciembre del 2025, puedo acceder a una reducción a las sanciones al 15% de su valor, incluida su actualización, y los intereses pasan a tener una tasa de interés del 4,5% para efectos del pago. Entonces uno dice, ok, esta es una tasa muy interesante. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Oiga, pague el 100% de la deuda que tiene en materia de impuesto, pague el 100% de esa obligación tributaria, realice el pago de los intereses moratorios con la tasa de interés reducida, ¿listo? Y el pago de la sanción reducida. Y el pago tendrá que hacerse dentro de los plazos previstos por la misma norma. Ojo con esto. La administración va a cancelar todos los títulos ejecutivos que tenga respecto a estas deudas en mora, verificado el cumplimiento de estos requisitos, que se haya pagado el 100% del impuesto, los intereses reducidos y la sanción reducida. No se aceptan medios de pago diferentes al pago completo. ¿Listo? Entonces uno no puede decir, venga, ¿sabe qué? Tengo un saldito a favor, señor Dian, quiero acceder a este beneficio, entonces por favor, compéseme ese saldito a favor con estos beneficios. No, tengo que salir
a pagar. Ay, es que, señor Jan, hay un cruce de cuentas de un pago en exceso. No. Sí, no, es que resulta que tengo una dación en pago, entonces quiero hacer una dación en pago en favor del fisco. No, tiene que salir a pagar. ¿Listo? Y adicionalmente deben tener presente que estas reducciones al 15% de las sanciones aplica con lo previsto en el artículo 640 del Estatuto Tributario, en donde se establece que efectivamente yo puedo reducir mis sanciones si es la primera vez en las que concurro. Y eso lo veo acá, por ejemplo. ¿Qué es lo que me dice la norma? Sin este decreto, la norma me dice, oiga, señor contribuyente, si usted está autoliquidando su sanción, si usted es el que la liquida porque está llenando el formulario, usted puede reducir su sanción al 50% si no ha incurrido en la misma sanción en los últimos 2 años o al 75% si no ha incurrido en esta sanción en el último año. Ahora, primero, si yo voy a salir a pagar estas sanciones, lo que tengo que hacer es aplicar primero la reducción del 640 y luego sí, sobre el resultado, aplico la reducción al 15% de la sanción conforme lo veamos en la diapositiva anterior. Lo mismo ocurre cuando la administración está liquidando la sanción eh, porque la está imponiendo la administración. Si usted no ha sido sancionado por el fisco en los últimos 4 años, la sanción se reduce al 50 y si no ha sido sancionado por la DIAN en los últimos 2 años, se reduce al 75. Y después de eso puedo aplicar los beneficios de reducción del 15%. ¿Listo? Entonces, es importante que se hagan los cálculos respectivos. ¿Vale? Ahora, pasemos a un segundo alivio. Reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios por omisión o corrección de las declaraciones tributarias, aduaneras y cambiarias y obligaciones formales. Entonces, ok, aquí yo tengo 3 tipos de alivio en una sola norma. Oiga, ¿usted omitió la presentación de la declaración? Sí, sí, yo omití la presentación de la declaración. Perfecto, ¿sí? Esa omisión corresponde a una obligación de declarar a 30 de noviembre del 2025 o anterior. Sí, perfecto. Le voy a reducir su sanción al 15%. Salga y presente la declaración que me está debiendo antes del 30 de abril. Debe realizar la liquidación y pago del impuesto o retención con la sanción reducida y no deberá pagar intereses de mora. Eso es un beneficio muy amplio. Corrección de las declaraciones. Este es un segundo escenario. Oiga, usted tiene una declaración susceptible de corrección. Sí, señor. Tributaria, aduanera o cambiaria con fecha igual o anterior al 31 de diciembre del 25. ¿Sí? Ah, ok. Mire, ¿sabe qué? Salga y presente esa declaración de corrección ya, antes del 30 de abril. Pague la sanción reducida de corrección o si está en un pleito de inexactitud, ¿sí? Y liquide esa sanción, pague el impuesto mayor, el mayor impuesto a pagar y no pague intereses de mora. Ok, esto es muy interesante. Ahora, ¿usted tiene un deber o una obligación formal que no ha cumplido? Sí, sí, tengo un deber o una obligación formal que no he cumplido. Perfecto. Le voy a, le voy a decir que si ese deber formal que usted no ha cumplido es a 30 de noviembre del 2025, la sanción por incumplimiento de ese deber formal, pues se la voy a reducir al 15% y obviamente cumpla ese deber formal antes del 30 de abril del 2026. ¿Qué es un deber formal, Andrés? Pues el deber formal es, por ejemplo, presentar declaración o mejor, presentar información exógena. ¿Qué es un deber formal, Andrés? Actualizar su RUT. ¿Qué es un deber formal, Andrés? Presentar el beneficiario efectivo dentro de lo que conocemos como RUT. ¿Qué es un deber formal, Andrés? Llevar contabilidad. Esos son deberes formales. Entonces, aplica obligaciones formales en materia de precios de transferencia también, incluida la información, la declaración informativa correspondiente. ¿Listo? Ojo con esto, aplica en todos los casos y ¿eso qué significa? En todos estos casos, el contribuyente tiene que decirle a la DIAN a más tardar el 30 de abril que ha cumplido los requisitos que señalamos en cada uno de estos puntos para acceder
a estos beneficios. Es decir, tengo que enviar un escrito al fisco diciendo, oiga, me acojo al beneficio previsto para la omisión, previsto para la corrección o previsto para la obligación formal. ¿Listo? En tratándose de obligaciones en mora 31 de diciembre, pues lo que tenemos que evidenciar, que era lo que veíamos antes, es que el pago lo tengo que efectuar antes del 31 de marzo del 2026 con el propósito de acceder a la reducción de sanciones. ¿Listo? En lo que tiene que ver con las obligaciones formales, ¿sí? Tengo que subsanar el incumplimiento antes del 30 de abril del 2026, ¿sí? Y obviamente, como un requisito adicional, tengo que realizar el pago de una sanción que corresponde al 3% de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior, si soy declarante de renta, o del 2% del patrimonio bruto si no soy declarante de renta. ¿Listo? Y esta sanción no va a exceder ni de 1.500 VTs ni va a ser inferior a la sanción mínima. ¿Vale? Andrés, yo tengo una pregunta. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo tengo un pleito? Salió un pleito, o mejor, salió algo para terminar los pleitos que tengo con la administración tributaria. Sí, señor. ¿Listo? Y aquí vamos hacia abajo, ¿vale? Vamos hacia abajo en este punto. El valor a conciliar los requisitos y los requisitos adicionales los vamos a ver hacia abajo. Entonces, valor, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un pleito que está en única instancia o está en primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Mire, ¿sabe qué? Si usted tiene una demanda contra la administración tributaria y está en primera instancia, pues, ¿sabe qué le voy a decir? Vamos a conciliar el 85% de las sanciones y los intereses. Y además los intereses lo vamos a trabajar a una tasa del 4,5% anual. Buenísimo. ¿Qué tiene que hacer? Vaya y pague el 100% del impuesto y las sanciones reducidas conforme a lo que acabo de mencionar, junto con los intereses reducidos conforme a lo acabo de mencionar. Ah, pero si el pleito está en segunda instancia, no se preocupe, no le voy a conciliar el 85, le voy a conciliar el 80 y el interés sí se lo mantengo al 4,5% anual. Ah, oiga, y si yo estoy debatiendo es una sanción, no estoy debatiendo impuesto, ok, vamos a conciliar el 80% del valor de la sanción y vaya y pague el 20% restante. Ah, oiga, y si estamos hablando de una sanción por devolución improcedente, ¿qué es eso? Que es cuando yo pido un saldo a favor, pensemos que le digo a la DIAN, oiga, señor DIAN, yo tengo un saldo a favor de 100, me devuelven los 100 y después la administración me dice, oiga, ¿sabe qué? Me puse a revisar y yo no le debía 100. Usted tiene un gasto que no es deducible ahí, sabe que yo le debía 50. Devuélvame el saldo a favor con una sanción respectiva. Cuando estoy hablando de sanción por devolución o compensación improcedente, me están diciendo que me van a reducir esa sanción al 70% del valor de la misma. Y eso quiere decir que tengo que salir a pagar el 30% de la sanción y debo reintegrar la totalidad de los valores que me reintegraron indebidamente. Esos son los requisitos que puedo tener acá. Ahora, los requisitos es que la demanda debía existir antes del 31 de diciembre, que debe ser admitida la demanda antes de radicarse la solicitud de conciliación. ¿Listo? No aplica para pleitos que estén ya finalizados. No, es que yo tengo una demanda que finalizó en el 98, pero en el corazón para mí ese es un tema que no ha cerrado. No, esto debe estar en trámite. ¿Listo? Debo acreditar el pago de las obligaciones, debo adjuntar el comprobante de pago de los tributos correspondientes al impuesto de renta del año grabable 2024. Y obviamente debo radicar una solicitud ante la Administración Tributaria antes del 31 de mayo del 2026. Oiga, Andrés, yo no tengo demandas. Yo no tengo demandas. Yo tengo terminación, perdón, yo tengo pleitos administrativos, todavía no se han ido a demandas. A eso le llamamos terminación por mutuo acuerdo. ¿Y podré acceder a la terminación por mutuo acuerdo de las obligaciones? Sí, si usted todavía no se ha ido a demanda, todavía está debatiendo esto en vía gubernativa con la administración, pues obviamente podrá acceder a la terminación de esto con la administración en las cuales no se haya fallado el recurso de reconsideración y obviamente se puede acoger a los beneficios previstos en esta norma
a más tardar el 30 de abril del 2026 y con el cumplimiento de los requisitos y aceptación de todas las glosas. Vuelvo entonces. Yo podré acceder a la reducción de sanciones y de intereses en esta instancia en general. Ahora, esto lo puedo hacer bajo estos presupuestos, al 85% del valor de las sanciones y el 4,5% de intereses. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Han ido surgiendo preguntas y yo las he ido respondiendo en el chat para no interrumpir. Digamos que la que por ahora no he respondido es para el caso de exógena, puedo aplicar las reducciones del 6,51, luego las del 6,40 y luego este beneficio. ¿Sería en ese orden? Sí, Pregunta María Camila Sarmiento. sí. Primero, señora, No, 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 ya, María Camila Sarmiento. accedo a la reducción de la misma norma, luego accedo a la reducción del 6,40 y luego accedo a esta reducción. En ningún caso puede ser inferior a la mínima, eso sí, pero así aplicaría, es correcto. Sí, digamos que otras preguntas era como que si esas reducciones solo era para deudas de la DIAN, entonces pues yo di la respuesta por escrito, no sé si tú la quieras complementar y pues sí, efectivamente solamente es para obligaciones nacionales, pero lo que sucede es que normalmente después los municipios pues expiden sus propios decretos acogiéndose a estas reducciones o creando unas nuevas reducciones como en sintonía con el decreto. De acuerdo. Em, Sin embargo, Dale. aquí el decreto se queda cojo en facultar a los departamentos para hacer esto. Es decir, nos queda la duda sobre si, no sé, el departamento o un municipio adopta estas reducciones, si tiene soporte legal para hacerlo, ¿sí? Porque acuérdense que todas las sanciones y los intereses corresponden a una tarifa legal y el municipio o el funcionario no se puede apartar de la ley prevista. Entonces, lo que más allá de si el municipio saca esto vía resolución o no, lo que debería hacer un municipio o un departamento es sacar esto vía asamblea departamental o consejo municipal para que el funcionario público no tenga responsabilidad fiscal en salir con una resolución a reducir sanciones que no estén contempladas dentro de una norma emitida al menos por el legislador delegado en este punto. ¿Listo? Listo. Otra pregunta era que la reducción, o sea, el procedimiento para la reducción, para aplicar la reducción de las sanciones e intereses, porque digamos que el decreto menciona que está de manera escrita. Entonces, Patricia nos dice, bueno, es por medio de una PQR o pues cómo es el proceso. Entonces, digamos que mi respuesta preliminar y pues si tú la complementas es que normalmente por medio del decreto reglamentario pues se indica ese proceso digamos que en las anteriores reformas o en esos cambios, establecían un buzón de correspondencia normal y ahí era donde uno presenta, digamos que la solicitud. De acuerdo. Entonces, no, no hay nada diferente, no, no le adicionaría ese punto. Pasemos al impuesto en normalización tributaria. No es nuevo, ya lo hemos tenido. Empezamos hace muchos años en el gobierno Santos con la normalización tributaria. Empezamos con tarifas del 10, luego del 11, luego del 13, luego del 15, luego del 17 y ahora vamos efectivamente con una tarifa del 19%. ¿A quiénes les aplica? A contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes en sus declaraciones de rentas. Entonces, pues si usted tiene un activo omitido, esta es una oportunidad para normalizarlo. ¿Cuál es la ventaja de la normalización tributaria? Que no me afecta a periodos anteriores, que no se me tiene como un ingreso por comparación patrimonial, que no me afecta el régimen de IVA, que no me afecta información exógena. ¿Listo? Simplemente me dicen, mire, usted normalice este asunto. ¿Qué es lo que sí no va a pasar? ¿Mm? No va a pasar es que vayan a validar activos derivados del lavado de activos. Bueno, ¿qué hago? Pues tengo que tomar el valor del activo o del pasivo inexistente, reconocerlo como tal y sobre ese valor reconozco un 19%. Ahí el asunto es, oye, ¿y cuál es el valor que debo tomar? Porque yo puedo decir que omití un activo de $10,000 cuando su valor es de 100,000. Entonces ahí la norma es muy clara, decir, oiga, tome el valor fiscal de sus activos, ¿sí?
y el valor fiscal de sus activos corresponde al costo de adquisición del mismo. Y si no tiene un costo de adquisición, pues hágale un avalúo técnico. Oiga, y el valor de los pasivos inexistentes, pues es el valor del pasivo consignado en su última declaración de renta. Andrés, pero es que yo tengo unas acciones de una sociedad que es lo que no he declarado, pero la sociedad tiene un activo subyacente. ¿Qué es lo que debo mirar en ese punto? Pues ojo, usted debe observar el valor del costo fiscal o del valor fiscal por el cual adquirió esas acciones. Si usted las adquirió en 10.000 y curiosamente hay 7 millones de dólares en el patrimonio de esa sociedad, pues va a ser un poco complejo soportarlo. No obstante, si es el valor que usted invirtió, pues hace parte de esos unicornios en los que invirtiendo 10.000 dólares tiene un patrimonio de 7 millones de dólares para el caso del ejemplo. ¿Listo? ¿Existen entidades sometidas a esto? Sí, claro, las entidades del exterior que tengan patrimonios en virtud de los cuales deban declarar acá en Colombia, pues en ese orden de ideas tendrán que cumplir no tendrán que cumplir, podrán acudir a esta normalización tributaria. Entonces, ¿quién lo pueden hacer? Las fundaciones, los trusts, los fondos de inversión. Y obviamente, si yo tengo vehículos que son transparentes como los trusts o como las fundaciones o como las fiduciarias, pues ¿cuál es el valor patrimonial de esas entidades? Pues el activo subyacente de este asunto. Eso es como lo que tengo que ver. Con esto cerraríamos la presentación. No sé si haya más preguntas. No, Perfecto. Agradeciéndoles a todos por la asistencia a este webinar. Como les mencionábamos, les haremos llegar el material a los correos de inscripción y muchas gracias por su participación.